Este año es un año muy especial por la temporada de eclipses. Hay que entender que estos eclipses, tanto solares como lunares, tienen diferente información. Hay diferentes acontecimientos a nivel del mundo, del planeta, del país, y lo más importante es cómo influye en la vida personal o familiar. Como ya salimos de un eclipse solar, ahora entre el 4 y el 5 de julio ingresamos a una conexión con eclipse, pero esta vez con el área lunar. Existe mucha información técnica de los grados, de los polos nortes, de las estaciones, solsticios, equinoccios, una serie de información técnica, pero voy a centrarme básicamente en la función práctica. Cuando vemos la función práctica, es más funcional para nosotros. De nada nos sirve conocer la parte técnica, vamos a lo práctico. Es como en la ingeniería o en la arquitectura o en la medicina, existe la técnica. Entonces vamos a lo práctico. Antes de que ocurra este eclipse, hay una información muy valiosa. ¿Qué es lo que va a ocurrir a nivel mundial el 4 de julio? El 4 de julio exactamente se le conoce como Purnimasia. Purnimasia es la luna llena. Y aquí en Latinoamérica el contacto será el sábado a las 23 horas con 44 minutos, el 4 de julio. Cuando ocurre la luna llena es muy poderoso su información. Tiene mucha información. Pero lo que realmente se va a mover, claro, esta información es muy especial porque pocos conocen esta información. Se le conoce como la luna del gurú o del maestro o de las personas que nos enseñan. Un maestro, un profesor, un hermano, personas que ocupan la posición de enseñanza. Esto solo ocurre una vez al año. Porque si no hay un maestro, no hay un gurú, no hay un pandit, alguien que nos instruya, alguien que nos da conocimiento, pues ¿qué sería de nuestra vida? Sería solo autoconocimiento. Pero siempre se necesita de un instructor, de un guía. Por ejemplo, el gurú es una persona que nos saca la luz desde la oscuridad para poder iluminarnos con conocimiento. El gurú tiene su gurú y así viene desde el mundo espiritual, viene esa información y nosotros nos beneficiamos para poder autorrealizarnos, para poder evolucionar, para poder mejorar. Por eso dicen que el conocimiento es el poder. Este día es bueno celebrar con mucha fe, con mucha alegría. Por ejemplo, esto va a depender también de la filosofía, del estilo de vida que llevas o de las creencias que tienes. Me estoy refiriendo exactamente a darle respeto y honor a las personas que nos enseñan. Normalmente se le conoce como Guru Purnima. Guru Purnima significa el día del maestro espiritual. Básicamente esto está enfocado en personas que nos dan la información filosófica, la información trascendental, la información de meditación, de los mantras, de los chakras, de la sanación, de la autosanación, del autoconocimiento, del camino a la autorrealización. Básicamente, por eso se le conoce como la luna llena de Purnima del Guru Puya, Guru Purnima. Entonces, claro, hay muchas personas que no tienen esa fortuna de tener un guru o alguien que le instruya, pero un guru fidedigno, un guru auténtico, no un guru comercial, sino un guru fidedigno. Y para eso también pues, va a depender del grado de evolución, del grado del karma positivo que cada ser humano tiene. Ahora, si no tienes un gurú, esta información va para todo el planeta, para todo el mundo. Si no tienes un gurú,
Puedes estar en contacto con personas mayores que te instruyan, personas que te inspiren. En este caso, por ejemplo, puede ser un pastor, pero que te inspire. Y también hay profesores que te enseñan el autoconocimiento, los valores espirituales, la ética, la moral. Te enseñan, por ejemplo, a, a conocerte a ti mismo. Así, traten ese día. Y si no te inspira nadie, entonces simplemente rinde una meditación o una oración, un decreto, bendiciendo a todas las personas que tienen ese papel y que siga esa información en el mundo. Porque mientras más se conoce información del universo, del cosmos, del planeta, cómo está constituido, de la ayurveda, de la astrología, de la sabiduría milenaria, pues tenemos más bendición. Porque hay que recordar que el conocimiento también es bendición. Bien, dicho esto, entonces vamos a pasar ese día que les estoy mencionando es el 4 de julio, un sábado. Ese día estamos en una constelación de Mula. Mula en la astrología védica es gobernado por Ketu. Esto tiene que ver mucho con la información. Es un día donde debemos tener tranquilidad, armonía a nivel de nuestra mente, porque Ketu mueve muchas cosas de vidas pasadas a nivel emocional, a nivel mental. Bien, entonces 5 de julio, vamos a viajar hasta 5 de julio. ¿Qué áreas se van a mover para ese día, este eclipse que tiene que ver con la luna? En la astrología védica observamos que este 5 de julio es un día domingo. El domingo es un día muy especial porque está gobernado por el sol. Sin embargo, este eclipse de luna se manifiesta básicamente en el signo de Sagitario. Ese día, Chandra, la luna, tendrá 24 grados, Júpiter tendrá 29 grados. Ya Júpiter, afortunadamente, ya se encuentra en Sagitario. Pero ahí quien está causando el eclipse es Ketu, el nodo sur de la luna. Y tiene una vibración en su casa de oposición, que sería Géminis. Tenemos a Mercurio retrógrado, tenemos al Sol y a Rahu. Es decir, tanto el 4 como el 5 de julio habrán 6 planetas que estarán en combinación, se estarán observando, se estarán mirando. Pero vamos a describir qué cosas se pueden mover ese día entre el 4. Hemos dicho que el 4, recuerden muy bien, el 4 de julio, les menciono para el aspecto de Latinoamérica, exactamente a las 23 horas con 44 minutos es donde se produce la potencia máxima de la luna llena. Es decir, entonces al día siguiente que ya vendrá el 5, va a depender también del continente, del país y de dónde uno está ubicado. Básicamente se le conoce como eclipse penumbral. Un poco de la descripción: estos eclipses ocurren cuando la Tierra es la que se interpone entre el Sol y la Luna. Esto genera una sombra, ¿no?, que oscurece a la Luna. La Luna en sánscrito, en la astrología védica, se le conoce como Chandra. Los países, los continentes que hemos dicho tendrán influencia, por ejemplo, América, el suroeste de Europa, algunas partes de África también tendrán esta visión. Pero recuerden que no es bueno observar un eclipse, no es bueno porque cuando es la luna tiene que ver mucho con la mente, con el pensamiento, el sentimiento y los deseos. Hay muchas historias, muchas leyendas asociadas a la luna llena. Y estas historias en Grecia, en Egipto, en Europa, en Latinoamérica, no son historias así, digamos, superficiales o que ingresen al plano de la especulación. Tienen un sentido, porque cuando la luna tiene su potencia, la chicha se fermenta más, se mueve más la parte líquida del cuerpo, los océanos tienden a moverse más, los peces tienden a juntarse, una serie de acontecimientos. Pero muy importante, ese día no es bueno, ni el 4, ni el 5, ni el 6, ingresar en operaciones, ¿no?, cirugías. Mucho cuidado, porque como el cuerpo tiene más agua que otros elementos,
ya saben que la sangre también es agua y el agua está asociado a la luna. Bien, entonces, claro que ya pasamos un eclipse el 21 de junio, pasamos al eclipse anular del Sol, y mucho cuidado que esto repercute también 4 o 6 meses en la vida. Claro, es más interesante observar en su carta astral. Cuando realicen su carta astral, los que desean pueden solicitarnos su carta astral y se mira exactamente qué cosa se va a mover o se ha movido o se está moviendo desde junio hasta diciembre del año 2020. Normalmente, cuando tocamos el área de la luna, son momentos donde hay fin, muchas cosas finalizan. ¿Qué se repercute, qué se manifiesta? Donde hay una alteración a nivel emocional, donde hay una confusión, hay algo de pena, de nostalgia del pasado que se puede mover internamente, porque cuando uno habla de Ketu y de Rahu, básicamente Ketu y Rahu son los que crean los eclipses solares y los eclipses lunares, y estos están asociados básicamente al karma o a la vida anterior que ha dejado atrás este acontecimiento, digamos. Alteraciones, confusiones, nostalgias. Incluso uno puede tener una idea y de repente ingresa el pesimismo, que sí, que no, no. Entonces tratar como de ese día mantener perfil bajo, digamos. Ahora, también esto está asociado a ese mismo día, también ese tiempo, Mercurio se encuentra retrógrado, ¿no? Hay que observar también eso. Y eso influye en todo lo que es el elemento agua. Hemos dicho el agua. Esto, ¿dónde se va a manifestar? Se va a manifestar en el clima, el cambio de clima. Claro que cuando ocurre el solsticio también es donde se ven las estaciones. Entonces aquí hay que observar bien con el agua. Puede haber peligro con el agua. Los ríos se pueden desbordar, por ejemplo. Entonces, si uno vive cerca al mar o cerca a un río, también estar muy alerta, muy atentos. Y generalmente, si ustedes han visto diferentes acontecimientos en el mundo con el agua, generalmente esto ocurre en la noche, no en el día. ¿Por qué? Ahí tiene la respuesta. Porque la luna influye en el agua. Eso hay que considerar como un método de prevención. Vamos a recomendar qué cosas debes mover para el día domingo. El día domingo, como está basado a un nakshatra, vamos a ver. Los colores para ese día, donde se puede utilizar como protección, como una contra, digamos, es el color amarillo o dorado o naranja, cualquiera de ellos. Puede ser ropa, puede ser alimento, puede ser un velón. Es decir, el color influye bastante en ese día específico y está asociado con el elemento fuego. Y qué mejor que un velón o practicar respiración de fuego. El mantra que se puede cantar, se puede entonar ese día, está asociado al nodo sur de la luna, Om Ketave Namaha. O algo más rápido, más sencillo, simplemente pronunciar Gam 3 veces. Gam, Gam, Gam. Este mantra va directo a la mente. Este mantra es una semilla que está asociado a que libera obstáculos en la mente, en el cuerpo, en la sociedad. Y uno puede, al momento de pronunciar este mantra, uno se envuelve con una energía dorada, porque ese día, o también podemos meditar pensando en nuestra casa, en nuestra oficina, en nuestro trabajo, que se purifica con un fuego que ilumina, que purifica, un fuego eterno. Pueden practicar, hay muchos tipos de meditaciones, porque lo que hay que tener mucho enfoque es en el aspecto mental, el aspecto psíquico. Eso se va a mover muchísimo ese día. Y recuerden, no se observan los eclipses porque eso repercute en el campo astral, en el aura, en la visión incluso.
personas que desconocen esta información ah, están sufriendo alguna molestia visual de lo que ha ocurrido el 21 de junio, por ejemplo. Entonces, por eso hay dos áreas que estoy manifestando. El área del 4 de julio, el Guru Purnima, la luna del Guru, del maestro espiritual, y el 5, cómo se va a manifestar. Entonces, también esto va a moverse muchísimo para todo este resto de año. Cuando observamos este día, este 5, el 5 está asociado también a Mercurio. 5 en la numerología sagrada es Mercurio. Y hay que recordar que Mercurio está retrógrado, y ya anteriormente habíamos mencionado todo lo que es comunicaciones, todo lo que son aparatos eléctricos, evitar las confusiones también, básicamente eso, porque también hay un aspecto no tan agradable de Mercurio, donde Marte estará lanzando un aspecto. Esto puede generar un poco de violencia, puede generar un poco... Y Marte, recuerden que Marte está asociado a todo lo que es las fuerzas militares. Entonces es un hecho que en estos días ustedes van a escuchar, van a ver, se van a enterar que todo lo que son las fuerzas militares tendrán un poco de más de violencia, más de ímpetu. Así es que si es que estás vinculado con eso, trata como de alejarte de estos acontecimientos. Marte tiene que ver con eso, con la violencia, la agresión, las armas. Y Mercurio tiene que ver con el aspecto de la mente, del sistema nervioso, tiene que ver también con las comunicaciones, incluso con la expresión. Entonces, esos son días de mucha sensibilidad, digamos, porque hay un desbalance. Generalmente los eclipses traen desbalances en nuestra vida. ¿Sí? Los disturbios, hay cosas que no se pueden manejar, hay cosas que el ser humano no las puede manejar porque son las leyes de la naturaleza, las leyes del cosmos, las leyes del universo. Por eso, cuando hablamos de Mercurio, estamos hablando básicamente del aspecto de la comunicación. Hay comunicación que es verdadera, comunicación que es falsa. Por ejemplo, las redes sociales tienen dos filos, uno como el bien como el mal. Tiene dos aspectos, por eso que esos días no hay que estar tan conscientes, investigando, viendo, tratar como de observar que las informaciones sean fidedignas o verdaderas, porque va a estar muy afectado estos días este aspecto de las comunicaciones. Por ejemplo, si estás llamando por teléfono, se corta, o alguien te puede hackear la cuenta. Con las empresas del país donde te encuentras también habrán ciertos roces, choques en cuanto al servicio. Entonces, y a nivel mundial, porque esto cuando un planeta lanza su aspecto hacia la Tierra, es un hecho que se va a manifestar. Recuerden, ese día son 6 planetas que estarán en contacto, lo que es Mercurio retrógrado, el Sol, Rahu, Júpiter retrógrado, la Luna y Ketu. Entonces ese día, como hemos dicho, hay que observar todas estas recomendaciones. Al día siguiente, cuando ya pasa el eclipse, tienen que observar, ver los horarios en sus países. Después de que pase ese eclipse, es bueno tomar un baño de florecimiento, un baño de rosas o de flores. ¿Por qué motivo? Porque cuando ya pasa este eclipse, ingresa una constelación en la astrología védica llamado Purvashada, gobernado por Shukra, que es Venus. Por lo tanto, después que ocurre el eclipse, podemos bañarnos, hay que endulzar nuestra energía. En muchas culturas se le conoce como florecimiento. Te puedes bañar con pétalos de rosas, o te puedes bañar con miel de abejas, o con azúcar, o simplemente después del baño es bueno aplicar perfume por todo el cuerpo. ¿Por qué motivo? Porque después de este eclipse nos está pidiendo que vamos a endulzar nuestro campo energético. Bien, es un día muy especial para practicar todas estas recomendaciones. Recuerden el mantra y recuerden ese día, como es la luna,
trabajar mucho lo que es la protección a nivel psíquica. Seguiremos compartiendo. Muchas gracias.